Vamos a empezar conversando con Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo, ha sido decano además del Colegio de Abogados, fue presidente, por cierto, y esto es muy pertinente, del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral en las elecciones generales del 2016. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, una noticia del día es que el Ministerio Público ha pedido ampliar por 8 meses más la investigación contra Piero Corbato y todos los implicados en aparente colusión agravada, según la tesis fiscal, por la contratación de la empresa Gálaga. Y este tema está ahí, al lado del proceso electoral, como una piedrita en el zapato permanente, o un rocón incluso, ¿no? ¿Qué impresión le da la judicialización de un extremo del proceso? Y ojo que esa judicialización fue impulsada por el Jurado Nacional de Elecciones, nada menos. Aunque esta corresponde a la investigación fiscal de oficio, pero hay una denuncia del procurador del Jurado Nacional de Elecciones en paralelo. Claro. En realidad, si bien es cierto, se ha judicializado todo esto, yo creo que haríamos bien, quienes participamos del debate público, en dejar que el sistema de justicia haga su papel, cumpla su papel, que vea si es que en efecto hay la comisión de delitos y para eso se requiere que se acredite el dolo, o si estamos en presencia de actos de corrupción, o si estamos en presencia de negligencias insalvables. Todo eso se conocerá, se va a develar en los procesos. Ahora estamos en los procesos penales, pero eso no implica, o no excluye, mejor dicho, que se hagan procesos administrativos a través de los cuales se pueda deslindar las responsabilidades administrativas y eventualmente las responsabilidades judiciales, ¿no? En caso de las responsabilidades administrativas y la función que cada institución electoral debía de cumplir, el Jurado Nacional de Elecciones debió desarrollar una labor de fiscalización antes, durante y después. En el caso, por ejemplo, de la OMPE, cuando contrata esta empresa que ya tenía antecedentes, había sido sancionada, le había fallado en algún momento a la misma OMPE, ¿pudo haber el mismo jurado en su labor fiscalizadora decir, un momentito, esta contratación, ¿por qué mejor no la revisamos? No, yo no diría que eso está dentro de las competencias del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones... Pero de Contraloría pudo haberlo estado. Sí, sin duda, eso sin duda. Tan es así que ya se ha manifestado, por lo menos en algún nivel de ese tipo, digamos, o de esa manera, y a la persona jurídica que se ha contratado. Pero no quiero dejar de mencionar la tarea o labor o competencia del Jurado Nacional de Elecciones. Se preocupa de garantizar los derechos políticos, se preocupa de que se la buena marcha del proceso electoral. Es el órgano de cierre en materia de conflicto electoral, en materia de contenciosos electorales. Pero la parte administrativa no es su competencia. Pero para poder garantizar el voto, tiene que verificar que la logística, que la gestión, digamos, administrativa se cumpla. Y si hay un nivel, por lo menos una capa, y esto lo digo con experiencia, usted acaba de mencionar que nosotros hemos participado del pacto ético del año 2016, así es. ¿sí? Hasta en 2 ocasiones. Y en aquella oportunidad nosotros... en la víspera, y cuando digo la víspera es 48, 72 horas antes, podíamos saber si todo estaba en orden. No es que nos competía a nosotros ver la logística o la parte administrativa, la gestión administrativa. Pero al menos sabíamos cómo estaba eso y qué tan avanzado estaba o qué nivel, digamos, de... problemas podrían presentarse. Claro. Por lo tanto, sí podía el Jurado Nacional de Elecciones saber con antelación eso. Claro, digamos, no el contrato en sí mismo, pero al menos sí, si la ejecución del contrato se estaba cumpliendo. Ese es el punto, exactamente. No en la construcción del contrato, no en el clausulado contractual, pero sí en la ejecución más crítica, que es que, digamos, todo el material electoral esté oportunamente. Ahora, estamos a días ya de un nuevo proceso, quedan 13 días, y ¿qué, dada la experiencia del 12 de abril, le compete ahora a cada institución con posibilidad de fiscalización de este proceso? Porque el jurado está descartado, pero por ejemplo, la Defensoría del Pueblo,
de la que se escuchó muy poco en la primera vuelta. Y también tiene un rol aquí, usted ha sido defensor del pueblo. Sí, claro. El Ministerio Público y sus fiscalizadores, la misma Contraloría, ¿quiénes deberían estar en la primera línea verificando que todo esté marchando como corresponde? Es que usted los ha mencionado. En el caso de la Contraloría se ocupa de la utilización del presupuesto, de la adecuada utilización del presupuesto de la República, puntualizada en cada institución o competencia, en este caso en el proceso electoral, en este caso en la OMPE y en todas las demás instituciones que forman parte del sistema electoral. Debería estar la Contraloría preocupándose de ver que los contratos, que ver que todos los procedimientos, que ver que la ejecución presupuestal se esté cumpliendo puntualmente y adecuadamente. La Defensoría debería estar ocupándose del cumplimiento del respeto, de la garantía de los derechos políticos. Y para eso, si bien es cierto, no se mete en la parte administrativa, sí está, digamos, en el previo y en el acto electoral mismo, en todo el proceso electoral mismo, viendo que, ¿cómo garantizo que su derecho político se materialice si no está todo bien organizado? No digo en todas sus etapas, pero sí ya en la parte final. Claro. Entonces la Defensoría ¿Cómo también... organiza el derecho al voto del ciudadano? Sí. Y desde luego también la propia Fiscalía para... Ya en la parte final, digamos, para prevenir cualquier delito, la policía para garantizar la seguridad, etcétera. Este es el concurso, la concurrencia de varias instituciones. ¿Y los personeros? Bueno, los personeros ya tienen que ver con los partidos políticos. Por supuesto, por supuesto. Pero van a ser una pieza importante, o al menos así lo están presentando. Ahora muy importante, muy importante. Sí. Y en ese sentido, ya entrando al tema político, ¿qué le pareció el debate técnico? ¿Hay algún tema que usted considera fundamental y que apenas se ha tocado, se ha rozado? ¿Están en deuda los partidos sobre el mismo? Varios, en realidad. ¿Acaba satisfecho con el debate? Bueno, a ver, mire. Lo primero que a mí me preocupa, no solamente qué me va a proponer usted. El primero de los derechos es el derecho a la buena gobernanza, el derecho a la eficiencia del Estado, porque no hay derecho a la salud, no hay derecho a la educación, al transporte, a la reducción de la pobreza, a la reducción de la anemia, si el Estado no es eficiente. El Estado que no es eficiente es un Estado que niega derechos, que veda derechos, que limita derechos. Entonces lo primero que quiero saber es cómo van a hacer para que el Estado sea eficiente. Entonces dígame no solamente qué va a hacer, cómo lo va a hacer, con quién lo va a hacer, en qué tiempo, con qué presupuesto. Y voy a aterrizar en ejemplos concretos. Ahora vamos a ello, pero ese era supuestamente el sentido de un debate técnico, porque si no seguiríamos escuchando a los candidatos permanentemente. Claro, porque mire, le voy a ver, mutatis mutandi es como si estuviéramos en una compañía, en una empresa. Entonces, si alguien en una empresa, yo estoy en un directorio y me empieza a hablar generalidades, y le digo, un ratito, a ver, ¿cuáles son tus KPIs? ¿Cuáles son tus indicadores? En la parte comercial, en la parte financiera, en la parte administrativa, en la parte, no sé, si estuviéramos en una empresa de infraestructura, bueno, en la parte técnica, digamos, ya en la parte de operaciones. ¿Cuáles son tus KPIs? Tus indicadores. Me tienes que explicar uno por uno. ¿Cuáles son los que vamos a utilizar para saber que se va a reducir la pobreza, en qué tiempo y con qué presupuesto? No vio mucho de eso. No he visto mucho de eso. Le voy a poner un ejemplo concreto. Vamos a eso. ¿No? Juntos por el Perú ha planteado que a los jóvenes se les va a dar 6.150 soles. Y a 100.000 jóvenes. A 100.000, no a los 500.000, sino a 100.000 jóvenes. Porque son 500.000. Pero igual ahí hay 650 millones de soles. Ahí hay más de 600 millones de soles. Así en 5 años son 3.300 millones. Yo he sacado las cuentas. Son 6.300 millones. ¿De dónde va a salir eso? Lo mínimo que yo le preguntaría, de nuevo, con el ejemplo del directorio, usted dice que va a destinar 6.300 millones. Dígame de dónde lo va a sacar. Porque no basta que usted me lance esa propuesta. Tengo entendido que son 650 millones en el banco y en un lapso de 5 años que se le debería ir dando. Pero igual así fueran 650 millones, es un montón de plata. ¿Cómo se compagina eso con que usted no me va a cerrar Petroperú o me va a reformar Petroperú? Explíqueme eso, por favor.
porque le acaban de dar más de 2.000 millones en aval, pero yo le garantizo que no van a pagar porque no generan caja, ¿ya? 2.000 y pico de millones de dólares. Eso es el doble de lo que usted está proponiendo para fondear a estos 100.000 jóvenes. Entonces, explíqueme de dónde va a sacar el dinero. Explíqueme si además usted me acaba de informar, su expositor técnico, el del señor Franklin, acaba de decir que va a respetar el equilibrio fiscal. Me acaba de decir eso. Entonces, yo supongo que usted me va a explicar de dónde va a sacar esos fondos. Pero en honor a la verdad, del otro lado también hay propuestas que colisionan con su promesa de mantener un déficit fiscal bajo. En el caso del fujimorismo se propone la línea 3, 4, 5 o 6 del metro de Lima, otro metro en Trujillo, en Arequipa, en Piura, y mantener en 1% el déficit fiscal. Dígame cómo lo vamos a hacer, porque pareciera ser una cosa u otra. A ver, yo tengo, reservas y algunos cuestionamientos a los planteamientos de Fuerza por el Perú. Fuerza Popular. Fuerza Popular. Pero no en ese punto. ¿Y sabe por qué? Porque ahí, para mi gusto, lo han explicado bastante bien. Porque le han señalado, Carranza ha planteado que podemos crecer a 5 o 6%. Y eso supondría una mayor posibilidad de tributación. Eso supondría la generación de trabajo. Si usted hace crecer la economía, hace crecer la tributación, usted va a poder echar mano de esos recursos. En cambio... Pero habría que decir, si crecemos a 6%, ahí tenemos las líneas. Pero si no crecemos a 6%, entonces mejor no nos endeudamos hasta saber que vamos a crecer, ¿no? Pero estamos de acuerdo, yo supongo... Sí. A ver, de nuevo, devuelvo... Sí. Yo participo en algunos comités, en fin, del sector privado, de manera que me vuelvo al sector privado, ¿no? Muy bien. Si a mí alguien me dice, mire, vamos a incrementar las ventas en 10% o 5%, ok, dime, ¿cómo lo vas a hacer? De esta manera. Y este ingreso nos va a permitir comprar determinada maquinaria o cerrar determinadas brechas de la compañía en materia de tecnología, etcétera. Te creo. Pero si no me dices eso, si tú me dices, no, nosotros vamos a nacionalizar los recursos estratégicos. Un minuto, ¿qué significa eso? ¿Me estás diciendo que te vas a cargar en la empresa privada? ¿Que te vas a cargar la libertad de contratación? ¿Que te vas a ahuyentar la inversión y me vas a destinar 3.000 millones para los jóvenes? Y yo quisiera, me queda claro su punto en ese aspecto, y entrando a su campo de expertise, que es el derecho, a mí me llamó la atención que de lucha contra la corrupción, nada. No se habló nada en este debate. Mi campo de expertise es el derecho económico. Bueno, pero además usted es abogado, colegio de abogados de Lima, defensor del pueblo, digamos. El asunto de la corrupción impacta directamente en el derecho ciudadano de tener una buena gobernanza, como usted señala. 100%. 100%. Y ahí quiero decirle lo siguiente. Mire, para mí, lo fundamental en materia de lucha contra la corrupción es tener un Estado. Empiezo o continúo con lo que comencé. Un Estado lo más eficiente, más atlético posible. Un Estado que rinda cuentas, un Estado transparente, un Estado que yo pueda vigilar. Porque si yo multiplico los Petroperús, porque por un lado estoy viendo que se quieren multiplicar los Petroperús. Entonces, ¿qué cosa es Petroperú? Es parte del Estado ineficiente y corrupto. Y esencialmente ese cóctel es letal para los derechos. Entonces, la mejor manera de combatir la corrupción es reducir los procedimientos, es transparentar los procedimientos, es menor participación, un Estado más fuerte, pero no más grande. Esta es mi lectura respecto de cómo se puede combatir la corrupción, porque cuanto más procedimientos, más peajes. Usted acaba de mencionar, este es el cóctel. Y acabo de recordar que Keiko Fujimori va a tener hay una audiencia judicial a la que le va a poner especial atención este 28, porque está Fiscalía pidiendo que se reabra el caso Cócteles. Se lo pide al Poder Judicial. Luego que el Tribunal Constitucional, en el extremo de Keiko Fujimori y la mayoría de implicados,
determinara su archivamiento. Y mañana, esto es el jueves, y mañana será más bien una audiencia relativa a la situación legal de Roberto Sánchez, un control de acusación por el caso en el que Fiscalía lo investiga por falsa declaración. Y es que en realidad a una semana y media de la segunda vuelta tenemos 2 audiencias judiciales sobre nuestros 2 candidatos a la presidencia. Eso debe decir algo de nuestra clase política. Esto no es la primera vez. Los procesos que están ahí macerándose se activan cuando estamos en campañas electorales o en vísperas de que se defina, digamos, un resultado electoral. Esto dice, me preocupa porque el Poder Judicial tranquilamente podría postergar esto, debió postergar esto. No, ¿por qué apresurar esto? ¿Cuál es la idea de esto? Y yo creo que flaco favor se le hace al Poder Judicial poniendo estos temas sobre la mesa. Y además la señal que se lanza a la ciudadanía es que se instrumentaliza la justicia. Yo ya no escucho tanto la frase el mal menor, como en años pasados. Ahora, al contrario, escucho más, él es un peligro o ella es un peligro, dependiendo el tamiz de tu preferencia electoral. ¿Qué representa para usted Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, para terminar? Mire, en ambos casos yo creo que necesitamos una ciudadanía vigilante. El riesgo es que el poder en uno y otro caso no sea controlado. A mí, por último, lo que más me interesa es que las universidades, los medios de comunicación, los gremios empresariales, la ciudadanía tenga un nivel de participación tal que se controle el ejercicio del poder. Eso es lo más importante. La democracia no es lo que usted hace cada 5 años, votar. Es lo que hace en el medio. Exacto. Entre votación y votación, eso es la democracia. Sí. La democracia es el sistema, y lo he dicho más de una ocasión, es el sistema de la eterna vigilancia, del permanente control, de la permanente participación, de la exigencia de transparencia. ¿Qué se representa, para no escaparme de la pregunta, qué representan ambos? Ambos son partidos que si se eligen por la ley de hierro de la política, que es solo llegar al poder y mantener al poder, hemos fracasado, en ambos casos. Y por eso es que mi reclamo al país, y por eso trato de, yo mismo como hombre que participo en el debate público, trato de que estemos vigilantes en ambos casos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Walter Gutiérrez nos acompañó, ex defensor del pueblo y que fuera también decano del Colegio de Abogados de Lima.